Sean todos bienvenidos a la segunda mitad de esta segunda mesa, del segundo día de trabajo de este coloquio internacional de la emoción a la lógica en el discurso político. Saludamos la presencia de quienes nos acompañan aquí en la sala Zoom, así como a quienes nos acompañan desde la página de Facebook. Mucho agradezco la gentileza del doctor Delfino Ortega Sánchez, que pues desde otro uso horario nos acompaña con mucha generosidad y bueno, pues realmente elevando el nivel de participaciones aquí en este congreso. Además, el tema que va a tratar viene muy bien, viene excelente para lo que se ha discutido hoy por la mañana, que fue una mesa dedicada, una riquísima mesa dedicada al pathos, de modo que y una de las ponencias referida justamente al discurso de odio, de modo que un tratamiento más amplio como lo permite una conferencia magistral y más profundo como lo permite la erudición y la agudeza del doctor Delfino Ortega Sánchez, pues creo que es un magnífico corolario para esa discusión. Me permito presentar entonces a nuestro conferencista magistral. El doctor Delfino Ortega es doctor en Historia de América por la Universidad de Extremadura, doctor en Didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Educación por la Universidad de Burgos. Me ganó. Tengo 2 y los presumía, pero nuestro compañero tiene 3. Asimismo, es licenciado en Humanidades por la Universidad de Extremadura y licenciado en Español, Lengua y Literatura, es decir, Filología Hispánica, por la Universidad de Burgos. Esta magnífica trayectoria formativa y ahora veremos también profesional, pues ha sido reconocida con la concesión, entre otros, de 3 premios extraordinarios de doctorado, es decir, cada uno de los doctorados obtuvo premio extraordinario, que es el mayor galardón que una tesis defendida en las universidades españolas puede obtener, y no es fácil conseguirlo. Y además tiene el premio nacional Fin de Carrera, concedido por el Ministerio de Educación a los mejores expedientes académicos de licenciatura en España. Es decir, es una trayectoria formativa impresionante. En los últimos 15 años ha centrado sus intereses investigadores en los procesos de construcción de identidades sociales y culturales y en la inclusión curricular de los problemas sociales en la enseñanza de las ciencias sociales y en la educación literaria. Estas líneas de investigación han constituido la base de su actividad como profesor de tiempo completo en las universidades de Granada, Extremadura y Burgos. Su calidad y difusión se encuentran avaladas por numerosas publicaciones científicas, buena parte de ellas de autoría única, y por su nombramiento por la Embajada de Perú en Singapur como asesor científico internacional e investigador invitado para la difusión social y educativa de la cultura e historia peruanas. Su actividad docente e investigadora ha venido combinándose con el desempeño de distintos cargos de responsabilidad en gestión universitaria, como el de vicedecano de la Facultad de Educación, secretario académico de la Facultad de Educación y presidente de la Comisión de Diseño y coordinador del Máster Oficial Universitario en Investigación e Innovación Educativas, todo por la Universidad de Burgos. A este compromiso con la institución universitaria se añade su nombramiento por la ANECA, que es la Agencia Nacional de Calidad para las Universidades, funciones que acá en México, por ejemplo, cubriría CONACYT o que en Argentina cubriría el CONICET, como evaluador vocal académico del panel de expertos del programa Acredita. Con su selección por este último organismo como miembro del Grupo Internacional de Expertos y Expertas para la evaluación de las titulaciones de educación de las universidades de República Dominicana, y con su actividad como miembro de la Comisión Académica del Consejo Económico y Social de la Junta de Castilla y León. Y, finalmente, como asesor de la Comisión de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. Esta actividad
se complementa con su reciente nombramiento como evaluador del área de evaluación y acreditación universitaria de la Agencia Andaluza del Conocimiento y de la Dirección de Evaluación y Acreditación, Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde 2021 es vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos. Sus temas de trabajo pues son retórica y democracia. Hoy nos aportará un magnífico estudio referido a los discursos de odio. Su conferencia se titula Discursos de odio, discursividad política y redes sociales. Cómo construir contrarrelatos digitales en la educación para una ciudadanía democrática. Así que, sin más, doctor Delfín Ortega Sánchez, agradeciéndole muchísimo su presencia en este coloquio, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias, por supuesto, por darme la oportunidad de participar en este coloquio que estoy seguro será el inicio de muchos, de más de una edición, estoy totalmente convencido. Por tanto, quisiera expresar lo primero, ese agradecimiento, ese sincero agradecimiento. Un encuentro, como digo, pues en un encuentro científico acertado, creo que muy oportuno y necesario en este momento de nuestra historia. Igualmente quiero agradecer pues muy especialmente el trabajo, el esfuerzo y la dedicación del doctor Pérez Martínez, por su esfuerzo, por su preocupación y esto sí que lo quiero subrayar, por su exquisita preocupación, más que preocupación, exquisita preocupación por el éxito pues, de este evento y de que todo saliera, como me consta, bien. Enhorabuena, querido compañero. Bien, si me permiten, voy a compartir una presentación. Si me habilitan, por favor, la posibilidad de compartir pantalla. Listo. Gracias. Bien, ¿tienen la presentación en pantalla? ¿Pueden confirmármelo? Sí, la podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues comienzo. Como muy bien ha dicho el doctor Pérez Martínez, mi conferencia se centra en los discursos de odio. Veremos qué es eso de discursos de odio, aunque ya ha habido una ponencia previa sobre este mismo tema. Ver de qué forma el contenido político de esa construcción de discursos de odio tiene un impacto especialmente relevante en las redes sociales. Y una vez hecho ese diagnóstico, veremos de qué forma podemos, desde el ámbito educativo y desde la educación superior particularmente, cómo podemos revertir, ¿no?, ese efecto, ese fenómeno que hoy desgraciadamente estamos viendo pues, con cada vez más fuerza. Verán, la influencia de las emociones y de los sentimientos en la percepción de la realidad social, en su proyección de futuro, en la comunicación, en la toma de decisiones personales, en la creatividad o en el propio sistema de valores, ¿verdad? Ha centrado pues, los intereses de discusión de cognitivistas, de sociólogos, de antropólogos. En esta influencia emocional, sentimental, a la hora de construir narrativas sobre la realidad, sobre que al final pues, son justo, ¿no?, percepciones de realidad construidas. En esta influencia, las redes sociales constituyen uno de los espacios más reconocibles en la construcción narrativa de la realidad social percibida y en particular la propia del discurso de odio con contenido político. Veremos por qué. En estos discursos públicos sociales, la ira, una de las emociones primarias universales más reconocibles en el comportamiento social público, el amor o el odio,
han venido recientemente con fuerza modelando sus formas, sus estructuras y sus finalidades. Las funciones políticas del discursivo del odio cristalizan en la configuración de arquetipos figurativos de la imagen del enemigo, esa es la base. De hecho, de acuerdo con Sierra, en la caracterización de esta imagen se restablece un consenso social, pero en negativo. Un consenso social en contra de. Pero pasa de, paradójicamente, un consenso social, una adhesión social idealizar la deliberación. Con ella, el discurso de odio retorna al núcleo de la discursividad política, donde la potencial pérdida de control del objeto odiado amenaza la identidad moral, la identidad política, la personal o la social de quien odia. Desde esta perspectiva, pues en esta conferencia buscamos, de una parte, ofrecer, contribuir a la comprensión, perdón, a la comprensión de los mecanismos estructuradores de las retóricas del odio y, por otra parte, pretendemos identificar, reconocer la acción mediadora de las emociones, del sesgo y la parcialidad en la producción discursiva con contenido político. Igualmente, también intentaremos aportar unas pinceladas, ofrecer, en definitiva, algunos recursos narrativos específicos para construir contrarrelatos sociales digitales alternativos, ¿no? Y precisamente en el marco, como apuntaba, en el marco de la educación para una ciudadanía democrática. Por tanto, por un lado, pretendemos identificar esas estructuras, esos mecanismos discursivos de odio. El diagnóstico está muy claro, la literatura internacional ya lo queda bastante bien definido. Ese diagnóstico lo tenemos, lo identificamos, existe, se analiza, se monitorea incluso en las redes sociales, pero quizá nos falta ese contrapunto. Bien, esto lo sabemos, bien, esto sucede, estas retóricas del odio existen. ¿Qué podemos hacer desde el propio ámbito de la retórica contemporánea? ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Pues a partir de distintas reuniones e investigaciones científicas celebradas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 y realizadas en el seno del grupo de investigación que dirijo, pues discutiremos, ¿no?, sobre estas dimensiones narrativas, sociales, educativas de los discursos de odio y en particular los generados en torno a los contenidos políticos y especialmente pues hablaremos sobre las líneas de acción que podrían considerarse para su erradicación. La naturaleza performativa de las emociones dirigidas a un público o receptor facilita la construcción de lo que Max Weber ya en 1922 denominaba comunidades emocionales. Comunidades emocionales fundadas en valores, en deseos comunes, como las identidades nacionales. Ahí lo vemos de una manera bastante clara. En este sentido, emociones cumplen una función social, una función socializadora, cohesionan el sentimiento de comunidad, esas comunidades construidas por individuos y grupos humanos, y se expresan en gestos sociales reconocibles. La capacidad de las emociones para cohesionar comunidades sociales impulsa su constitución como comunidades emocionales, ¿no?, incluidas de emociones negativas, como el odio, con independencia del contexto, ya sea físico, ya sea textual, en el que se estén desarrollando. Verán, de acuerdo con Pampler, las comunidades emocionales son frecuentemente comunidades sociales. Sociales
en contacto, cara a cara, pero también pueden ser comunidades textuales, ¿no? En las que las personas están conectadas a través, pues, de los medios de comunicación sin tener relaciones directas o físicas, que es lo que sucede en los entornos actuales. Digital. En la actualidad, los medios de comunicación social se presentan como espacios clave, la generación y expresión de las emociones con distintas características discursivas, ¿no? Textuales, visuales, audiovisuales. Y es en este ámbito, a pesar del potencial democrático de las redes sociales, que es la primera lectura que podríamos ofrecer sobre las redes sociales, a pesar de ese potencial democrático, veremos hasta dónde llega esos límites de la democracia, pues ha sido ampliamente comprobada, ¿no? Su funcionalidad, pues como espacio social, lo tenemos clara, precisamente para la emergencia de distintos discursos. Pero el problema está aquí, ¿no? Esa generación paralela de discursos de odio contra las minorías sociales, culturales, sexuales, religiosas. Estos discursos parten de la articulación de discursos antagónicos, ¿no?, que evitan la participación dialógica. Ya ven, por tanto, la contradicción con el sentido originario de lo que debería ser una red social, ¿no? Esa apertura absoluta de la libertad de expresión, ¿no? Ese potencial democrático elevado a la potencia que estimen, ¿no? Sin embargo, precisamente estos discursos que parten de discursos antagónicos evitan esa participación dialógica y promueven la violencia simbólica, desde, como se señala, la constitución, ¿no?, de determinadas comunidades emocionales. Aunque no existe un consenso preciso sobre qué es de discurso de odio en el ámbito académico, puede afirmarse que nutre sus mecanismos constitutivos en expresiones que incitan deliberadamente a la violencia y al prejuicio contra individuos o grupos sociales por determinadas características de identidad, raciales, geográficas, culturales, religiosas, afectivos, sexuales, de género y un larguísimo etcétera. El discurso de odio se presenta en consecuencia como un mecanismo de subversión violenta, que incluye el miedo, incluye el acoso, incluye la intimidación, la discriminación. De hecho, de acuerdo con la ISD, el odio está relacionado, lo tienen en pantalla, con las creencias o prácticas que atacan, difaman, deslegitiman o excluyen a un grupo colectivo de personas basándose en características inmutables, esas características de identidad que enunciaba, como la etnia, religión, género, orientación sexual o discapacidad. Y continúo y leo literalmente. Los principales actores del odio son individuos, grupos o comunidades que participan activa y abiertamente en la actividad mencionada. En el seno de lo que acabamos de apuntar, ¿no?, de esa construcción de comunidades emocionales basadas en emociones especialmente negativas que construyen y generan odio. La actividad de odio es antitética, evidentemente, al pluralismo y a la aplicación universal de los derechos humanos. Propongo esta definición, hay muchas, de hecho, no, lo decía, no existe un consenso hoy para definir de forma completa lo que es un discurso de odio. En esta propia definición, ¿no?, no se hace referencia a esa idea de comunidad emocional, que es fundamental en el entorno digital y particularmente en esa construcción de discursos de odio. Pero es la que encuentro más completa, ¿no? Es una traducción mía, por tanto podrán encontrar la fuente en inglés, en lengua inglesa, en la referencia que aparece en pantalla. Las redes sociales se han convertido, lo sabemos, en la principal plataforma para la incitación al odio en línea.
Clement ha cuantificado la media mundial de uso diario de las redes sociales en 104 minutos, 104 minutos al día. Sería el uso diario medio de las redes sociales. Por tanto, yo creo que es suficiente motivo como para tener en cuenta, ¿no? Estos recursos, estas herramientas. De espacios que ofrecen a los usuarios, a las usuarias, el anonimato para la expresión de sus representaciones, de sus narrativas sociales sobre determinados fenómenos y en ocasiones presentadas la argumentación necesaria que la sustente, ¿no? Por lo tanto, los usuarios de las redes sociales perciben una mayor exposición a un discurso de odio que puede no ser eliminado, circunstancia que motiva desgraciadamente su aparición y reaparición discursiva y su reutilización indefinida con el impacto, asumiendo el impacto que puede llegar a tener a nivel social, ¿no? Y personal. El discurso de odio construido a partir de un uso ofensivo del lenguaje se ha convertido en un fenómeno común en las redes sociales, especialmente las redes sociales. No cabe duda de que este tipo de discursos perjudica a grupos sociales, puede perjudicar a grupos sociales vulnerables o minoritarios y su daño pues, es susceptible de cristalizar pues, en violencia social, ¿no? En esta línea. Según los datos reportados por la red social Facebook, se ha registrado un volumen incremental de comentarios bloqueados por la compañía, medidos en millones y trimestre, lo ven en ese gráfico, equivalente a 4 colectivos en la diapositiva. Niños, mujeres, homosexuales, eran. A pesar de estos avances normativos, los hay, como los que les cito, ¿no? Amnistía Internacional, es decir, hay iniciativas que derivan en norma, a pesar de, de la existencia de avances normativos. De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres, los miembros de la comunidad LGTBI y las personas racializadas son las principales víctimas de los odiadores o haters y por tanto constituyen el núcleo más grueso de los discursos de odio, ¿no? Y principalmente en las redes sociales. De hecho, Dingiardi y su equipo de investigación en 2019 realizaron un análisis léxico de contexto semántico en el marco del proyecto Mapa del Odio Italiano, con el objetivo de realizar pues, una instantánea social, una fotografía social de comportamientos y actitudes sociales. Pues bien, confirmaron que las mujeres y efectivamente el colectivo LGTBIQ se encontraban entre los grupos más odiados en Twitter. Por tanto, coinciden todos los datos, hay una coherencia entre el número de o volumen aproximado de mensajes bloqueados y la identificación de los grupos sociales a partir de los cuales pues se bloquean esos mensajes, con estudios en países completos como Italia, en la afirmación o las propias afirmaciones que nos comunica Amnistía Internacional, ¿no? Vinieron en Roland en el 2021 analizados discursos de odio construidos en torno a 50 mujeres españolas con proyección pública. Algunas de sus cifras más significativas pues, son las que pueden ver en la imagen. En una línea creciente de bloqueos, además, el vídeo en TikTok facilita la difusión del discurso de odio a pesar de su finalidad lúdica o testimonial. De hecho, en su último informe de transparencia publicado en julio de 2021, TikTok afirmó que había eliminado más de 300.000 vídeos en los 3 meses de 2021 por difundir un extremismo violento.
En el estudio, igualmente, en el estudio monográfico de Giovanni Rogia, Las palabras son armas, discurso de odio en la red, se analizan los resultados obtenidos en un estudio realizado a partir de comentarios lanzados experimentalmente, lanzados experimentalmente en las redes sociales por los autores. Los comentarios que lanzaron, justo para hacer su análisis, fueron los siguientes. Fíjense, estos investigadores lo que hacen es lanzan una serie de mensajes en la red social y estos comentarios son los siguientes. Matadlos a todos, quemadlos, exterminios son una plaga. Ese fue el texto que lanzaron, justo para analizar esa repercusión. Pues fíjense, las redes en las que se lanzaron esos comentarios, ¿no? Esas barbaridades, evidentemente, ¿no? Matadlos a todos, quemadlos, exterminio, son una plaga. Pues estas redes solo retiraron el 9% de los comentarios generados a partir de estos mismos. Y estos siguen y continúan. El 91% restante aproximadamente continúa en estos espacios digitales. Fíjense, esto es a lo que me refería con esa reiteración discursiva, reutilización. Por tanto, piensen en el impacto social que puede tener esto y personal. Bueno, puede concluirse la ausencia de un verdadero patrullaje, no existe a estos comentarios de odio, a pesar de los datos que acabamos de mostrar, pues de la red social Facebook. Muestro los de Facebook precisamente porque es la red social más antigua y por tanto tiene una mayor, dispone de un mayor mecanismos de identificación y monitoreo de estos mensajes para su bloqueo, a diferencia de la más reciente, TikTok. No hay, por tanto, un patrullaje real de estos comentarios o lo suficientemente efectivos de esos comentarios de odio, pues que como ven traspasa, no, lo ven en la pantalla, ¿no? Traspasan los límites de toda libertad de expresión. Evidentemente este tipo de términos no son absolutamente incompatibles, es obvio, con la libertad de expresión. El actual contexto de digitalización favorece, pues, como ven, el uso y abuso de las redes sociales, la falsa sensación de anonimato e impunidad en las redes sociales, el incremento de los linchamientos digitales y de suplantación de identidades, la asunción natural de amenazas, parece que es algo que ya tenemos que asumir, que está en nuestro entorno, en nuestras vidas sociales, la aparición de prácticas delictivas y por tanto aparece ya como un problema social, el aumento exponencial de discursos de odio naturalizados y delitos contra particularmente esta comunidad LGTBIQ+, la aparición de fronteras judiciales difusas sobre lo que es o no delito, es decir, hasta dónde llega, ¿no?, la libertad de expresión y cuándo un discurso de odio construido conscientemente como discurso de odio, a partir de esa base emocional, sin argumentación, que son las dos grandes características constructivas de los discursos de odio, ¿cuándo se convierte en un delito? Eso es una reflexión que debemos hacer porque hay un desamparo en la actualidad. Hay fronteras judiciales, como pongo en la imagen, fronteras judiciales difusas. ¿Qué puede hacer un país cuando tiene que exigir responsabilidades a unas compañías privadas radicadas en el extranjero cuando se ha producido un suicidio, por ejemplo? Quiero decir, hay cuestiones que no pueden hoy, no están amparadas en el ámbito jurídico y debemos pensar en esto, ¿no? La necesidad de un rastro digital, ¿no? Eso quizá sea un elemento que cada vez deba estar más incorporado, o un identificador digital que registre los actos sociales en el entorno digital. Bien, desde el ámbito, esto digamos, es la primera aproximación a lo que entendemos por discursos de odio, cuáles son sus consecuencias, sus limitaciones,
digamos, son las notas fundamentales para su identificación. ¿Qué sucede desde el ámbito académico? Pues bien, desde el ámbito académico, el impacto social, el impacto educativo de la capacidad de difusión del odio en redes sociales ha sido muy recientemente atendida. Algunas referencias las traslado en esta diapositiva. Mientras que la mayor parte del interés académico se centrando en plataformas líderes como Facebook o Instagram o Twitter, TikTok pasa totalmente desapercibida. En este sentido, Weyman y más advierten el potencial peligro diferencial de la red social TikTok por dos razones fundamentales, ¿no? A diferencia del resto de redes sociales, los usuarios de TikTok pertenecen a estratos poblacionales muy jóvenes y la segunda razón es que TikTok es la plataforma más reciente y por tanto se encuentra en desventaja temporal en la habilitación de sistemas de protección ante contenidos perturbadores o dañinos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos que tener una vista, un punto de atención claro, ¿no? TikTok es la red más joven y por tanto, en consecuencia, no cuenta con sistemas de protección, ¿no?, ante estos contenidos dañinos definidos, ¿no?, en este momento. Bien, pues Wu y Johnson estudiaron a 368 estudiantes universitarias estadounidenses con el fin de analizar el discurso de odio en Facebook. Y la actitud de estos estudiantes hacia un posible sistema de censura del discurso de odio y el efecto de tercera persona, ¿de acuerdo? El efecto de tercera persona lo describo muy brevemente. Es un término que se utiliza mucho en los análisis sociológicos y los que se centran en los medios de comunicación social. Pero es muy interesante porque es un término especialmente claro en el ámbito de la retórica y que está también ahí, ¿no? El efecto de tercera persona consiste en la creencia de que otras personas se encuentran más influidas que uno mismo por la información que pueda difundir un determinado medio de comunicación. ¿De acuerdo? Es decir, cuando existe, se proyecta, se genera un determinado discurso social, el que sea, aquí no necesariamente un discurso de odio, el efecto de tercera persona, que lo vamos a ver aplicado en algún estudio en los próximos minutos, considera que el resto de personas sí están influidas por ese mensaje que se está transmitiendo o están más influidas que uno mismo. Es como que hay una autodefensa, ¿no? De no, esto a mí no me afecta, esto no va conmigo, esto a mí no me va a afectar en mi vida personal. Veo un tuit horroroso y lo que hago pues es o directamente lo obvio o pongo un comentario negativo, pero directamente, bueno, en mi vida personal no me afecta. No, pobres aquellos que sí les puede afectar, que son siempre los otros. Eso es un efecto. Ese es el efecto de tercera persona. Y eso sucede. Lo que querían estas investigadoras precisamente era ver si eso sucedía en estudiantes universitarios, ¿no? En este sentido, pues debido a la influencia del efecto de tercera persona, pues los individuos siempre piensan que los demás son, por tanto, más vulnerables, ¿no?, que ellos mismos, ¿no? Y en este caso, ante los riesgos de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no afectan en primera persona, siempre a terceras personas. No necesariamente es así, pero ahora lo veremos en distintos estudios, ¿no? Uno de ellos, que tengo aquí. Este estudio analizó el impacto del discurso de odio, y así, centrándose en el discurso de odio, en las y los estudiantes universitarios chinos bajo este efecto, tercera persona que estoy comentando, a través de esa red social que necesita de una atención urgente, ¿no? A través de la red social de TikTok.
Y lo hicieron desde 4 escenarios relacionales de impacto. En primer lugar, analizaron las actitudes, el discurso de odio de estos estudiantes, la autopercepción, la percepción de los demás, es decir, cómo se estaba recibiendo, ¿no?, esos mensajes que se analizaron a esos niveles, desde el nivel de la autopercepción y de la percepción externa, y sus actitudes de censura. Claro, esto es controvertido. Analizar una dimensión como las actitudes de censura, nuestro pensamiento automáticamente, ¿cuál es? Piensen, ¿no? O sea, hay que censurar esto. Automáticamente nuestro pensamiento conecta con una afirmación. La pregunta que es, ¿se puede censurar la libertad de expresión? Claro, esa es la primera pregunta que nos hacemos. Por eso hay que aprender a identificar estos discursos de odio, ver cómo se construyen y ver hasta dónde se pueden limitar. Bien, pues los objetivos, más que de los objetivos, de las dimensiones, de los hábitos de análisis que tenemos, fueron las actitudes. Es decir, si esto pasa, ¿cuál sería, ¿no?, tu percepción de las cosas y tu actitud, ¿no?, en un momento dado para censurar esta libertad entre... En este estudio, que fueron, no es el primero que encontraron en la literatura científica nacional, centrado en el estudio de la tercera persona, de esa definición que acabo de trasladarles, del discurso de odio en TikTok, ¿no? Y evidenció que estos efectos existen en los estudiantes, ¿no? Y existen en relación con la difusión del discurso de odio en TikTok. Es decir, los estudiantes no percibieron que esos discursos de odio construidos sobre esas comunidades emocionales que hemos definido muy brevemente al inicio de la conferencia, no les afectaban o no les iban a afectar lo suficientemente, ¿no?, en su vida personal y en su vida social. Estos discursos no afectan. Me puedo asustar, puedo rechazarlos verbalmente en un momento, pero no me afectan, no calan en mí. La recepción del mensaje textual o audiovisual no acaba de caer, ¿no?, en mi vida personal y social, en mi identidad, aunque pueda ser dañada con ese mensaje explícitamente. Pero, sin embargo, bueno, esto tampoco tiene mayor relevancia para mí, es siempre para otros. En esta misma línea, un estudio muy reciente de mi equipo de investigación ha finalizado la primera fase de trabajo de campo para la validación de un instrumento, ¿no?, aplicado en la población universitaria, en este caso ecuatoriana y española, con una muestra próxima a los 1.800 estudiantes. Y hemos visto ya en esa muestra de 1.800 estudiantes de la población universitaria ecuatoriana y española una coincidencia total con las afirmaciones que acabo de verter aquí en relación a los resultados del estudio, ¿no?, que tienen en pantalla. Coinciden. Por tanto, no es un fenómeno local. Hay que atender con más dedicación qué es un discurso de odio y cómo se construye para justamente deconstruirlo y contraatacar. Como y Johnson Tenjiu también encontró que cuando el discurso de odio, en este caso en TikTok, tenía menos impacto general en los demás, es decir, cuando ese discurso ya no afectaba tanto a los demás y más, e impactaba más directamente en uno mismo, ¿no?, pues los estudiantes no demostraron creer que el discurso de odio en esta red social fuera verdaderamente. Fíjense la paradoja. En consecuencia, cuando los estudiantes creían que el discurso de odio tiene un impacto más significativo en los demás, ahí es cuando se registraba una mayor disposición de apoyo a la censura del discurso de odio. Es decir, el efecto de tercera persona siempre afecta más a los demás que a uno mismo. Ese es el principio de ese efecto comunicativo, que se ha analizado en distintos medios de comunicación tradicionales y emergentes, como las redes sociales.
partiendo de esa base, este estudio demostró que si ese efecto de tercera persona sucedía, ¿de acuerdo?, afectaba más a los demás, es cuando apoyaban precisamente la censura. Pero cuando ese discurso de odio afectaba directamente a uno mismo, bueno, no iba más allá, no iba a tener una repercusión clara en la vida personal, ¿no?, del estudiante universitario. Por tanto, ¿para qué censurar eso? No le hago caso y ya, ¿no? Por lo tanto, observamos de una parte el apoyo de los estudiantes a una censura siempre que sus contenidos afecten de alguna forma a los sentimientos de otros. Siempre que afecten de alguna forma, esos contenidos afecten a los sentimientos de otra. Y por otra de otros. Y por otra parte, también identificamos una tendencia de aceptación o de ausencia de influencia personal, aunque realmente, evidentemente, está socavando esos rasgos de identidad, el que sea al que se esté refiriendo el discurso de odio. Por tanto, identificamos una tendencia de aceptación o ausencia de influencia personal de la difusión del discurso de odio. Esta circunstancia lo que motiva es la no consideración de estos discursos como transmisores narrativos de información negativa. No me afecta, no existe, continúa y se reproduce, claro, ¿no? Analizar de estos espacios narrativos sociales, de los relatos sociales sobre cuestiones socialmente vivas en debates públicos de carácter político, en particular en la red social de Twitter, y determinar la capacidad del futuro profesorado para construir contrarrelatos o contradiscursos sociales alternativos a los relatos del odio sobre las desigualdades de género o la diversidad afectivo-sexual, fueron los objetivos formulados en la investigación que tienen en pantalla. En este estudio analizamos las respuestas emocionales a la construcción del discurso de odio relacionado con la identidad de género en esta red social, en Twitter, a propósito de un contenido político de especial calado social, ¿no? De especial calado social en torno a la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Chile en 2018. Nosotros lo que hicimos fue diseñar un instrumento para la recogida de información que consistió, pues, en un dossier de actividades diseñado a partir de la reproducción digital, la reproducción tal cual, sin ningún tipo de modificación, de un debate real en la red social Twitter sobre la aprobación de esta ley el 28 de noviembre de 2018. Evidentemente, hasta 2021 que se publica este estudio, lo que esperamos precisamente es que se generara ese debate antes de reproducirlo a estos estudiantes, ¿no?, a esta población de estudio, a fin de cuentas. De los 323 tweets monitoreados mediante la aplicación API Streaming de Twitter, se seleccionaron 8 por su capacidad explicativa y reproductiva y reductora, perdón, de las opiniones y juicios de valor vertidos por los usuarios en esta red social. Se ve muy pequeñito en pantalla, pero ahí tenemos algunos de ellos. El dossier de actividades, lo que solicitamos a estos participantes fue que seleccionaran las emociones generales experimentadas tras la lectura completa del debate digital entre un conjunto de 7 emociones primarias, universales y básicas, ¿no?, que tenían que identificar, una vez leído todo el relato, el discurso digital, ver qué emoción, ¿no?, les generaba, ¿no? Discurso, por un lado, les dimos distintas opciones: discurso, asco; ira, miedo; sorpresa, alegría; tristeza o desidia, ¿no? Son las 7 emociones primarias universales recuperadas por Damasio en 2009. Bien, pues seguidamente a esto, a la identificación de la emoción a partir de ese discurso, con contenido
evidentemente político, es una ley, por eso precisamente se seleccionó, aunque tuviera un calado social especialmente relevante, pues se solicitó de manera complementaria a ese primer ejercicio o experimentación, se solicitó, en primer lugar, presentaba, ¿no?, los 8 tweets propuestos con la finalidad de que los participantes pudieran relacionarlos, ¿de acuerdo?, de forma directa con una de esas emociones propuestas, con independencia de la selección realizada en la actividad anterior. Es decir, primero, intentamos ver qué emociones de esas 7 universales generaba en los estudiantes la lectura del discurso completo digital en torno a esta aprobación de ley de identidad. Eso en un primer momento, y en un segundo momento les proyectamos esta selección de 8 tweets, ¿de acuerdo? Y les pedimos que relacionaran emocionalmente, ya de forma concreta cada tweet, que relacionaran emocionalmente cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Es una actividad que para comunicarla es un poco compleja, pero si la vieran, lo tienen en el estudio, igualmente lo pueden leer y pueden verlo. Es más sencilla de lo que parece, porque parte en cada caso siempre de las emociones que se van generando de forma general o de forma autónoma en cada tweet. Por último, pues con el propósito de de identificar emociones latentes que no estuvieran previamente seleccionadas, las emociones expresas de la primera actividad, pues la tercera se solicitó la redacción de un texto argumentativo, de un texto justificativo de un mínimo de 5 líneas que respondiera a las emociones experimentadas en la primera actividad o relacionadas en la segunda, y que contuviera una vinculación específica con uno o varios tweets, es decir, que se referencia a alguno de los tweets que se habían seleccionado, ¿no?, y que se les reproducían en todo momento en el dossier de actividades. ¿Qué vimos? Pues de las 102 de registro válidas que registramos, que recogimos, 173, es decir, un 57,3%, incluía discursos que, aunque integraban una justificación adecuada de la emocional que los participantes habían seleccionado o habían relacionado con cada tweet de forma independiente, no hacen referencia explícita a los relatos de odio con el fin de reflexionar sobre sus causas y sobre sus consecuencias sociales o educativas. Es decir, lo identifican, pero no reaccionan emocionalmente, pero no aportan, ¿no?, esa reflexión de el por qué está sucediendo esto y qué consecuencias sociales tiene esto. Al final es lo que buscamos hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos leer uno de ellos. Me desconcierta que la sociedad esté tan dividida en un problema social tan presente como este. Recordemos que estamos hablando de identidad de género, ¿de acuerdo? También me indigna que la gente se burle y bromee sobre un problema que afecta seriamente a las personas afectadas y a su entorno, ¿no? Y cita el tuit concretamente 4. Ya digo que si tienen el dossier delante, el seguimiento de esta reflexión es muy sencilla. Por eso les había puesto la referencia por si querían descargarla inmediatamente, porque está en acceso abierto. Se trata de una reivindicación de libertad y como tal debe ser valorada y respetada. Muy bien, bien, pero nos hemos quedado en ese nivel, en el nivel de la identificación discursiva, ¿no? O de la identificación de los elementos, ¿no?, que hacen que tu opinión pues, se enfrente a lo que está leyendo. Sin embargo, no encontramos esas causas, esas consecuencias sociales, que al final es lo que intentamos que hagan, y sobre todo el futuro profesorado, que son los que estaban participando, ¿no? Y fíjense, solo un 8%, solo 8 unidades, un 2,64% aproximadamente, reunieron discursos justificativos de las afirmaciones emocionales vertidas en la última actividad. Estos textos minoritarios fueron capaces de reflexionar sobre estas causas, sobre estas consecuencias de los relatos sociales de odio
contenido político y evidenciaron manejar habilidades empáticas, que es algo fundamental en no solo en la identificación, sino también en la erradicación constructiva de contrarrelatos de odio. Merece mucho la pena leer rápidamente este que seleccioné y que les traigo aquí, ¿no? Decía una estudiante: valorar una futura profesora, ya profesora de hecho. Valorar y proteger la diversidad de género es parte de cualquier sociedad inclusiva que atienda a los derechos de todos. Siento miedo y preocupación por la publicación abierta de comentarios dañinos. Hasta aquí es el nivel anterior, ¿de acuerdo? La identificación de aquello que indica la emoción de la generada, ¿no? Expresada por la persona que está recibiendo ese discurso de odio. Siento miedo y preocupación por la publicación abierta de comentarios dañinos que pueden derivar en actitudes. ¿Cuál es la consecuencia? En actitudes de bullying o de violencia contra personas trans o de género no binario. Este tipo de ataques nos indica que hay mucho por avanzar. Desde la educación se debe hacer entender la riqueza de la diversidad y estar muy atentos a las señales de intolerancia. El odio no se combate con más odio, sino con la educación. Aquí tenemos el elemento diferencial, ¿de acuerdo? Se llega a identificar el discurso de odio en sus elementos emocionales, desde las emociones. Hay que trabajar desde las emociones para identificar el discurso, porque es su base constructiva. Está bien, hay que hacerlo, es la primera parte de esta última selección textual que hemos hecho. Sin embargo, hay que avanzar hacia esa reflexión sobre las causas, sobre los impactos sociales y sobre lo que es lo que podemos hacer desde el ámbito que sea para poder erradicarlo. Por tanto, pues revelaron la influencia de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? Socialmente construidos, las narrativas sociales de este futuro profesorado y, por tanto, la necesidad de su consideración en los procesos formativos y de reflexionar sobre sus formas de expresión en el marco de la educación para una ciudadanía democrática inclusiva. Puede confirmarse que los estudiantes que participaron en este estudio tienden a describir y a justificar las emociones que experimentan, ¿de acuerdo?, cuando leen un discurso de odio, pero sin alcanzar niveles satisfactorios de reflexión para la construcción integral de contrarrelatos sociales de odio, ¿de acuerdo? Aquí es donde está el vacío, ¿eh? Esta investigación pues, se dio cuenta de la relevancia de estas redes, en particular Twitter, en el tratamiento de cuestiones de interés político, de activismo cívico y en los desafíos de problemas sociales como las relaciones desiguales de género o la discriminación por razón de diversidad sexual y afectivo sexual. A pesar de la firma del Código de Conducta sobre la regulación del discurso de odio en YouTube, en Facebook, en Twitter y la Comisión Europea, coincidimos con este estudio que hacíamos referencia anteriormente, con el estudio de Elingiardi, en la urgente necesidad de acordar estrategias y desarrollar campañas preventivas para la erradicación de estos discursos y desde precisamente la utilización de los recursos que nos ofrece la retórica, evidentemente, ¿no? Igualmente coincidimos con Einarsson y Lidgren en que la presencia de este tipo de discursos pues, parece ampliarse cuando forma parte de una discusión política, y eso lo hemos comprobado en distintos estudios. Aquí les traigo el que tiene más proximidad a esa discursividad política, pero evidentemente surge en distintos ámbitos de lo social, ¿no? Estos discursos abiertos operan como una válvula de presión social que no contribuye, está claro, al tratamiento, a la resolución de conflictos constructivos para alcanzar la justicia o la igualdad social. De acuerdo con Journal, con Ayers, con Walker, los análisis realizados dan cuenta del potencial didáctico de las redes sociales
para la adquisición de compromiso ciudadano por los estudiantes universitarios. Realmente la institucional son discursos narrativos específicos en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo. Coincidimos también, por ejemplo, con Dewberry, con Barnett, Fox y Emerson en la necesidad de trabajar en el aula desde la educación superior, que al final las instituciones académicas somos centros de investigación, pero somos centros docentes, desde la necesidad de trabajar en el aula, la libertad de expresión, pero siempre, evidentemente, desde los principios y los valores democráticos. En la libertad de expresión, en la construcción de las narrativas de lo social, no todo vale. No todo vale. Parece clara, por tanto, la necesidad de una mayor implicación social, de mayores acciones formativas específicas para prevenir futuras actitudes de odio, puesto que la difusión de este tipo de discursos pues, ya ha sido ampliamente probada en los entornos digitales en los últimos años. Podríamos afirmar que se ha producido cierta acomodación, naturalización a sus contenidos, a los discursos y particularmente en las redes sociales, y en la falsa sensación pues, de no necesitar pues, el estudio o el análisis de sus mecanismos constructivos. En este punto propongo este mapa que ven conceptual, procedimental, que ven a su derecha. Es del grupo GREDIX, es un grupo de investigación real en el ámbito iberoamericano y en el ámbito particularmente de la educación, en el que tengo el placer de participar muy activamente. Al final lo que pretendemos con este mapa es ver hasta dónde o de qué manera podemos enseñar a construir contrarrelatos de odio. Bien, esta enseñanza de los contrarrelatos de odio, pues habría de comenzar primero, y esto no solamente a nivel educativo, es decir, o formativo, ¿no? Sino esto es aplicable a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana. Lo primero que habríamos de plantearnos cuando leemos un texto o un discurso de odio es comenzar con la identificación, con la contextualización del conflicto, ¿de acuerdo? Y con el análisis de sus orígenes, de sus causas, que era lo que veíamos en esos textos anteriores de las estudiantes, ¿no? De sus causas, del porqué, el porqué de ese discurso de odio. Eso es lo primero, no qué emoción me genera de forma automática, que por supuesto me va a generar una emoción, insisto, es la base constructiva de los discursos de odio, por tanto, va a generar emociones, que eso evidentemente en cualquier discurso sucede, pero en este caso es su base constructiva más subrayada. Primero, veamos, analicemos, ¿no? Rápidamente cuáles son sus orígenes, cuáles son sus causas, por qué se trae a colación en este momento. Pensemos en discursos de odio sobre contenidos históricos, ¿no? Como muchas aparecen y reaparecen y no sabemos muy bien por qué. Veamos la actualidad de ese discurso de odio. ¿Por qué se trae a colación? ¿Cuál es su sentido social? Para continuar con la valoración crítica, ahora sí, en un segundo momento, de las emociones que están interviniendo en la pseudo-racionalidad de su argumentación. En segundo lugar, proponemos buscar la adquisición y la evaluación de las capacidades metacognitivas o competencias empáticas de la persona que está recibiendo ese discurso. Pensemos en el ámbito, si pensamos en el ámbito formativo de los estudiantes, considerando... Es que la opción es que se les deje trabajo, Perdón, gracias. Considerando precisamente las emociones que están interviniendo. Y es que la metacognición es un proceso a través del cual pues, reflexionamos sobre nuestra propia forma de pensar. Nos preguntamos, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Cómo hemos construido nuestras opiniones sobre otras personas o colectivos? ¿Cómo elaboramos juicios? Esas preguntas las tenemos que hacer, esa metacognición, ese proceso metacognitivo, y sobre todo si queremos enseñar
precisamente a construir contrarrelatos de odio, ¿no? La empatía, por su parte, pues requiere la comprensión de las razones que articulan ese pensamiento, el propio y el de otras personas, precisamente como primer paso para solucionar conflictos. El debate y el discurso argumentativo está claro, de dar forma, por tanto, a los ejes explicativos del prejuicio, del estereotipo, la desigualdad e impulsar el afloramiento de las experiencias, ¿no?, de la ciudadanía o del alumnado, si estamos tratando con estudiantes universitarios. Hay que ver cómo se construyen sus propias representaciones sociales, nuestras propias representaciones sociales, nuestras opiniones, las razones que sostienen nuestro pensamiento, cómo construimos nuestras actitudes. Esa es la manera de erradicar los discursos de odio. De esta forma, ante temáticas generadoras de posiciones o posicionamientos diversos y complejos, pues es necesario ayudar a los estudiantes, ayudar a la propia ciudadanía en ese gran marco de educación para una ciudadanía democrática, a construir relatos sinceros y a confrontarlos con otras personas, aceptando la contraargumentación a partir de juicios coherentes. Esto es lo que le falta a un discurso de odio. Le falta el juicio evidentemente coherente, le falta la posibilidad de contraargumentación. Piensen en cualquier discurso de odio, de manera, un discurso que sea claro, ¿no?, de odio. No admite la contraargumentación. Si esto es así, la pregunta es, ¿qué argumentos tejen, articulan ese discurso, ese contenido, ese mensaje que estoy emitiendo? Pues la respuesta es negativa, ninguno. No hay argumento, hay pura emoción. Pura emoción. Por tanto, todo esto que intento encapsular en esta hora rápidamente se resume en eso, ¿de acuerdo? Por tanto, demos ese paso. Cuando nuestras opiniones parten de emociones, fruto de nuestras propias experiencias, es muy probable, la superposición de la racionalidad de nuestros prejuicios, ¿verdad?, o caer en los estereotipos, contribuyendo a fortalecer relaciones sociales desiguales por la razón identitaria que sea, ¿de acuerdo? Por tanto, una opinión basada en una emoción, en muchas ocasiones, fruto de nuestras experiencias, provoca, ¿no?, esa limitación, ese desgaste de la racionalidad. Es necesario, por tanto, hacer dialogar las emociones, nuestras propias emociones, como ciudadanos, como ciudadanas, con la racionalidad que las sustenta. Debemos de intentar fomentar esa metacognición, ¿no?, a la que me refería antes. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Qué es lo que sustenta, ¿no?, esa opinión que yo estoy emitiendo cuando leo un discurso de odio o cuando lo recibo, ¿no? Y debemos también fomentar la empatía, ¿no?, evitando siempre la simplificación de posiciones, ¿no? Otra de las características fundamentales de los discursos de odio, la simplificación de las posiciones que no admite contraargumentación. No hay contraargumentación, no hay argumento. Por tanto, ese discurso, que le llamamos discurso, ¿qué discurso es discurso sin argumentación? Ninguno. Le llamamos discurso. Realmente no es un discurso. Es una enunciación textual o visual o audiovisual de determinadas emociones, de opiniones basadas en esas emociones, pero sin argumentación. No la hay, porque no admite la contraargumentación. Admite el contraataque con otra emoción, como vimos en este estudio, que muy rápidamente, ya digo, he tenido que pasar rápidamente porque no podemos pasarnos de tiempo, ¿verdad? Pero les invito a leer el estudio de estos estudiantes de 2021, el que acabamos de ver, el de los textos, ¿no? Claro, no hay contraargumentación, evidentemente es muy difícil ver que eso sea o identificar eso o caracterizarlo como discurso. El dominio de narrativas sociales basadas
en construcciones, ¿no? Unidireccionales y la falta pues, de narrativas culturales diversas y representativas está claro que bueno, pues tienen estas consecuencias contra las identidades personales, las identidades sociales, donde está claro que la democracia o lo democrático no puede ser compatible con esa pseudo libertad de expresión. En definitiva, por resumir, porque creo que ya me he ido mucho del tiempo, en definitiva resultan necesarios modelos de desarrollo humano capaces de integrar pues, en múltiples procesos para su construcción y para su deconstrucción. En definitiva, estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. He intentado encapsular demasiadas investigaciones, pero bueno, creo que la idea fundamental ha quedado aproximadamente clara, y si no, estoy aquí para compartir todo lo que consideren. Sí les animo a que lean este último estudio. Creo que merece la pena porque entenderán muchas de las cuestiones que acabo de mostrar aquí. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición a partir de este momento. Oh, muchísimas gracias a ti, querido compañero. Ha sido una oferta muy generosa de información y de elementos para el discernimiento. Me parece que la invitación a comprender la estructuración retórica de los discursos de odio y la estructuración de las emociones asociadas, pues por sí misma es una invitación que nos pone en el centro de un problema nodal para nuestros días. Además todavía de la oferta de construir relatos o contrarrelatos para combatir esto. Es una oferta muy completa. Interesante resulta la noción de efecto de tercera persona, porque de algún modo también hace eco de algo que en la mañana discutíamos respecto a la necesaria identidad psicopática de los emisores del discurso de odio, indiferente siempre a lo que... Pero ahora tú lo traes más allá o más acá, porque también es psicopática para los receptores, que se interesan poco de algo que no los afecte a ellos. Tengo varias preguntas, bueno, no varias, unas dos, pero primero voy a abrir el micrófono porque estoy seguro de que los compañeros acá tendrán más y mejores preguntas que las que yo puedo hacer. Así que, bueno, abro el micrófono y esperamos a ver quién se anima a conversar con el doctor Ortega. Adelante, Gerardo, por favor. Pues bueno, yo realmente no debería de intervenir nada, solo para saludarte. Delfín, realmente Muchísimas gracias. enviarte un abrazo muy afectuoso. Y digo que no debería decir nada más porque me quedo realmente asombrado con todo lo que nos has presentado aquí, realmente interesante, importante, y además con las propuestas. Este asunto, por ejemplo, de la educación, pues me hace reflexionar probablemente que no hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Por lo menos en una educación política, en una educación social, ya no en otro tipo de educación. Y bueno, pero pues ya que estoy hablando, yo sí quisiera saber todavía alguna cosa más en relación, por ejemplo, una pregunta sería si se ha estudiado si los discursos de odio en las redes sociales han incrementado sustantivamente la violencia en comparación con épocas anteriores. No sé si estaría clara la pregunta. Ha habido estudios, diríamos, que se diga, no, pues ahora ya estamos en una situación peor que la anterior. Y yo te digo porque, bueno, el asunto, por ejemplo, del bullying, ¿no? El bullying que pues se ha manifestado de una manera bastante grave,
pero nosotros sabemos muy bien que antes este bullying existía e incluso era peor y más grave, me parece, la percepción es esta, que ahora. Solamente que antes ni siquiera se le había definido, ¿no? Los, los propios maestros trataban a algún alumno ahí, incluso lo ponían enfrente para estarle pegando, ¿no? Entonces era una cosa desastrosa. Sí, Y a mí me parecería más bien que hemos avanzado, pero no quiere decir que esté bien, obviamente. Sin embargo, probablemente esté equivocado en estas percepciones, como también en los feminicidios. Pues esto no quiere decir que actualmente haya más feminicidios que antes, solamente que ahora se registran y hay entonces mayores datos y se ve, bueno, que la situación es tremenda, es muy grave y por lo tanto hay que atacarla. Em, eh, pero yo digo que en este caso, en relación con las redes sociales, ujú, que yo sigo viendo las redes sociales como más en el aspecto positivo, tal vez siguiendo un poco o mucho a López Obrador, que dice benditas redes sociales, ¿no? Como si hubieran traído realmente un rompimiento con el pasado, un rompimiento y además han acabado con el monopolio de las televisoras que nos tenían propiamente amordazados y entonces digo, yo todavía sigo teniendo esa visión bastante optimista de las redes sociales, aun cuando, pues, lo que estamos viendo y con tu estudio, con tu equipo, pues que me parece que es de una enorme utilidad, porque no quiere decir que porque antes existía no se tengan que atacar, obviamente que eso no es el asunto. Pero entonces sería, diríamos, si el estudio ha abordado este aspecto de los efectos actuales por las redes sociales. muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias. Te devuelvo el abrazo afectuoso hacia allá, pero más grande, si cabe. Como en la red, precisamente, no hay espacio, pues entonces yo, grandísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues estas reflexiones que nos trasladas están, yo creo, son acertadísimas, evidentemente vienen muy al caso. Bien, no, sí que existen estudios, sobre todo en el ámbito sociológico, sobre ese análisis correlacional entre discurso bueno, con fenómenos como el que apuntabas, como el bullying, ¿no? Existe esa relación, hay un incremento en ese sentido. Eh, claro, es muy relativo. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Es muy relativo afirmar que sí. Había un registro hace 20 años, no lo había. Evidentemente, las redes sociales ofrecen ese recurso, identificación clara para establecer esa correlación. El único quizá elemento que a mí me hace pensar y que también inició un poco mi interés sobre los discursos de odio, esto mirando, ¿no? O atendiendo a esa consecuencia social, es el paso del discurso al delito de odio. Y ahí tienen una relación totalmente directa. Es verdad que los datos nos demuestran que el número de suicidios infantiles en Europa han crecido mucho y han crecido a raíz de las redes sociales o de un mal uso de las redes sociales, una falta de alfabetización mediática en el uso efectivo de las redes sociales. Esos suicidios en Europa suceden. Cada muy poco tiempo la noticia aparece en los medios de comunicación. Un niño de 13 años no podía más, se acaba de suicidar. Y consecuencia de ese acoso generado en ese gran nuevo espacio de relación social que es una red social. ¿Cuál es el peligro aquí? Que esos espacios de relación social hace 30 años era el barrio, era la plaza, era el colegio, por tanto había una identidad. Aquí hay un anonimato en ese gran espacio de relación social emergente digital y ese anonimato es muy, muy peligroso. Por tanto, es necesario más alfabetización mediática, más educación competencial
en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, y particularmente las redes sociales, por ese impacto social que sí se determina, ¿no? Y que sí que aparece y donde sí podemos hablar de cierta correlación. En cualquier caso, es importante el hecho de saber o de ser conscientes de cómo los discursos, ya no en redes sociales, ¿no? Pero es el tema que nos ocupa hoy, cómo los discursos sociales impactan en las identidades, que parece algo que no, bueno, pues no es tan efectivo, no es real, a mí no me afecta, qué barbaridad se ha dicho, pero eso va construyendo representaciones y percepciones de lo social, va construyendo el relato discursivo de lo que percibimos, y en tanto que se construye una realidad social percibida y que uno asume como propia, al final es susceptible de análisis. Y ahí tenemos la retórica en su estado más álgido, ¿no? Por tanto, sí que hay que tener en cuenta pues, qué es lo que estamos percibiendo, qué nos dicen, qué nos cuentan, y dentro de esos relatos de lo social, el discurso de odio hay que saber identificarlo. Una niña o un niño de 10 años no sabe identificar, evidentemente, qué es un discurso de odio. Por eso quizás sea tan importante que los futuros maestros, las futuras maestras, sepan ellos mismos identificarlos, que no se queden en ese nivel de análisis de la emoción, es decir, ante una emoción negativa contraataco con una opinión negativa, porque al final estamos generando más odio, sino ver, hacerse estas preguntas, ¿no?, que proponía, ¿no? Esas preguntas empáticas, esas preguntas de qué argumentos hay aquí, por qué ahora esto, en la actualidad del por qué, ¿no?, se recupera. En España sucede mucho, sobre todo en torno a los contenidos históricos, que decía. Cada X tiempo aparece algo relacionado pues con la leyenda negra española, por ejemplo, que esta semana estamos analizando mucho aquí en la ciudad de Burgos con la conmemoración de la primera vuelta al mundo. Estamos celebrando un congreso en torno a esto, ¿no? ¿Por qué aparece de repente un tuit sobre bueno, pues el daño moral, el daño social, histórico, imperdonable, incluso, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones, ¿por qué aparecen ahora? ¿Qué sentido tienen? Porque lo tienen. Evidentemente, un discurso de odio no aparece por casualidad. Esas preguntas las tenemos que empezar a hacer, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es su emoción? ¿Cuál es su motivación? Fundamental. ¿Cuál es su argumento? Porque ahí es donde vamos a encontrar la base de su sentido y de su identificación. Ahí es donde veremos que efectivamente es un discurso de odio, al que no se le puede responder con más emociones, sino con contraargumentación. Si no admite la contraargumentación, evidentemente hay que quedarlo en ese nivel. Es un discurso de odio. Con esto quiero decir que el futuro profesorado tiene que aprender a identificarlo y tiene que aprender a enseñar a deconstruir estos discursos y a construir otros que sí encajen con la idea originaria de las redes sociales, que era justamente eso, la libertad de expresión, sin ataduras de televisiones o cadenas con determinados intereses políticos del momento, etcétera, etcétera. Si es que el sentido originario de las redes sociales es maravilloso y debe ser así, pero en ese camino de lo maravilloso, ¿no?, surgen brechas, y una de ellas es los discursos de odio, ¿no? Muchas Muy gracias. interesante. Adelante, Gerardo, ibas a replicar. Solamente agradecer Gracias a ti, la Gerardo. respuesta. Pero hay Gracias a ti. seguramente más Sí, intervenciones. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra para dialogar con el doctor Ortega? Mientras se animan, Delfín, yo quería comentarte y preguntarte un par de cosas. Hoy por la mañana estuvimos, a propósito de discurso de odio, hablando un poco cómo ha sido referencia muy recurrida en los últimos días en el contexto político argentino, a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, la prensa, bueno, una parte de la prensa ha estado acudiendo a este concepto para intentar explicar
cómo es posible que después de un bombardeo mediático sistemático por, pues por años quizá, ha venido a desembocar en un acto violento, en un delito de odio, un discurso de odio que se convierte Un en delito de delito, odio. efectivamente. Pero pensábamos también, y ahora lo veo con más claridad, veo la duda con más claridad, pensábamos acerca de los límites del concepto de discurso de odio, que en principio está diseñado para describir fenómenos de discriminación a grupos sociales determinados en razón de su género, de su raza, etcétera. Es decir, será suficiente también para explicar estos discursos generadores de violencia, pero contra adversarios políticos. ¿Será posible homologar, digamos, grupo social con un grupo político? Entonces esa sería una, si es suficiente o si hay que ver un poco más. Por ejemplo, en la mañana discutíamos un poco sobre si el concepto de discurso de odio es suficiente en términos jurídicos para la tipificación del delito, pero no necesariamente en términos explicativos para comprender las raíces profundas, un concepto que tú muy bien has ocupado hoy y que lo usó por la mañana Javier Martínez Villarroya, es el concepto de comunidades emocionales, el concepto weberiano, pues podría incorporarse a esto. Y la segunda es, ¿cómo en este contexto mismo de violencia política, cómo incorporamos la dimensión socioeconómica de la desigualdad, que significa una enorme violencia estructural, como generadora a la postre de violencia política mediada y transmitida por el discurso? Esto ha sido muy fértil lo que nos has planteado, la imaginación se va y bueno, pues estas son dos de las dudas que me surgen. Bueno, pues la verdad, Ramón, es que parece estupendo tu intervención porque creo que has sintetizado muy bien. En la duda, yo creo que está la respuesta en el sentido de hacia dónde tenemos que seguir investigando. Hacia dónde tenemos que seguir investigando. Por tanto, casi que si hubiera podido, hubiera transcrito tus preguntas porque esos son las líneas de trabajo, justamente. Yo creo que en el caso, ¿no?, de los discursos de odio, no necesariamente contra grupos sociales y contra sus características y de identidad, ¿no?, como decíamos, ¿no?, de género, de raza, de cultura, etcétera. Evidentemente se incluyen también, sin ninguna duda, el contenido más puramente político de la palabra, ¿no? Tenemos el ejemplo de este discurso convertido en delito, ¿no?, como hemos tenido la desgracia de ver, pues, el mundo entero. ¿Por qué hay una correspondencia? Pues porque, bueno, yo proponía esa primera definición al principio de la conferencia porque y lo advertía, ¿no?, es la que me parece más completa de lo incompleto y de lo que aún no disponemos, es de una definición acertada desde la academia de qué es un discurso de odio. Pero efectivamente hay que incorporar esos elementos. El de comunidad emocional, se ha dicho esta mañana, lo reitero ahora, ¿verdad? Tiene que estar en esa definición. Tiene que estar en esa definición de discurso de odio, porque ya no solamente son las características, ¿no?, identitarias de un determinado grupo social o incluso de una sola persona, ¿no?, sino, y aquí es importante la retórica, aquí es donde tenemos que preguntarnos cómo se está construyendo ese discurso, de ahí su interés, ¿no?, y de ahí lo que tiene que decir la propia retórica. Dos elementos fundamentales, insisto en ellos. Emociones, emoción, emoción, emoción. Eso es un discurso de odio. Emoción, su base constructiva narrativa es la emoción. Y pregúntense siempre, cuando un discurso se percibe, evidentemente, o se recibe desde la emoción, genera emociones y además no admite contraargumentación, eso es discurso de odio. Hable de lo que hable. Hable de lo que hable. Eso es discurso de odio. Un discurso de odio tiene esa perspectiva absolutamente unidireccional, sesgada, no argumentada, no justificada,
construida desde la opinión basada, opinión, no justificación ni argumento, opinión basada en la emoción, que además genera esa adhesión social hacia una determinada comunidad emocional que hace que crezca, pero que nadie se pregunta, y por ahí es importante, ¿no?, ese estudio que apuntaba, que nadie se pregunta sobre sus causas. ¿Por qué lo que me cuentan es así? ¿Es así? ¿Es cierto? ¿Es realmente cierto lo que me están contando? Es que eso es una pregunta básica en cualquier discurso argumentativo básico de que podamos leer, ¿no? Incluso en cualquier noticia, en medios de comunicación, en prensa o incluso lo que oímos en los telediarios, ¿no? Lo que me están contando, ¿por qué me lo están contando? ¿De acuerdo? ¿Qué argumentos sustentan esa comunicación? Es algo fundamental. Entonces, todo lo que salga de la argumentación, la justificación, eso es discurso de odio. Por tanto, podemos hablar, y estamos hablando continuamente de retórica en este caso, realmente sí, porque estamos hablando de cómo se están construyendo los discursos. Pero entiendan que estos discursos de odio con carácter más político, no tan dirigidos hacia grupos sociales, al final acaban siendo grupos sociales, ¿no? También la política o la forma de entender las ideologías también son rasgos de la identidad, al final forman parte de nuestra identidad personal, de nuestra forma de relacionarnos, de percibir la realidad, de percibir el presente, incluso de concebir el pasado y de proyectar futuros, ¿no? Es parte de nuestra identidad personal y también social. Pero en cualquier caso, si nos abstraemos de ese elemento como característica identitaria, realmente nos vamos a lo básico, ¿no? Y lo básico sigue siendo la retórica, es cómo construye ese discurso. Un discurso construido desde la emoción y sin posibilidad de contraargumentación es discurso de odio. Por tanto, esa definición tenemos que irla completando desde distintos ámbitos y desde luego desde la academia. No es suficiente, todavía no se identifica. Fíjense, cuando hacemos estudios, siempre tenemos en esta línea, siempre tenemos que aplicar el instrumento en la población de estudio que tenemos delante, tenemos siempre que proporcionarles la definición de discurso de odio. No saben, la población no sabe en principio qué es un discurso de odio. Bueno, sí me suena algo feo, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que ver aquí, salvo más allá del comentario de texto o de imagen que me estás pidiendo, ¿no? Y eso significa que ese concepto todavía no está definido, no ha calado en la ciudadanía, no está claro, y esa sí que es nuestra responsabilidad como investigadores, como investigadoras. Tenemos que incorporar todas las aristas que bueno, entendamos que deba de incluirse en ese concepto. En cualquier caso, como resumen, emoción, ausencia de contraargumentación, eso es infalible. Vean lo que vean, incluso un meme. Si ven que esto está nacido de la emoción negativa, ¿no?, de esas emociones universales, de esas 7 emociones primarias universales que les comentaba, pues si está nacida, por ejemplo, desde la ira, y eso es algo que se identifica en una imagen, desde la ira, ya tenemos el primer indicador de que eso puede no ir muy bien. La segunda es, ¿cómo puedo contraargumentar esto? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es su actualidad? ¿Por qué está surgiendo? ¿Puedo decir algo que aporte una contraargumentación a lo que estoy viendo? ¿O lo que puedo aportar es una opinión basada en otra emoción también negativa, como hemos leído en una de las participantes, futura profesora, ¿no? Pues tenemos un discurso de odio que no sabemos manejar, que no sabemos tratar, que lo recibimos y lo identificamos, pero no hacemos nada con él. Y lo que hay que hacer precisamente es erradicarlo. Y para ello hay que enseñar a construir contrarrelatos de odio. Qué importante, una definición operativa muy flexible, la que planteas, muy útil. Y bueno, pues muchas gracias por esta. A vosotros. Yo voy a esperar con mucho interés pues la comunicación escrita in extenso, porque va a resultar una publicación de este coloquio. Es una publicación que saldrá bajo el sello de Iberoamericana Fairfield
y entonces, bueno, pues tendrá buena distribución, porque ya ustedes saben que Iberoamericana tiene por contrato ya distribución en las mejores bibliotecas, pues, del mundo. Así que, Absolutamente, sello editorial de primer orden, pero de primerísimo orden. pues ahí Sí, vamos a sí, estar. Así enhorabuena. que, no, pues y enhorabuena a ustedes que el volumen va a salir, digamos, propositivo y rupturista, pues gracias a ustedes, ¿no? Pues alguien más que desee conversar un poco con el doctor Delfín Ortega, que tenemos el privilegio de tener por acá. El privilegio es mío, ¿eh? De verdad. Bueno. El único pero que pongo yo es que ya noto que estoy un pelín cansado, pero no porque quiera marcharme ahora, sino que ya inicié la conferencia un pelín cansado del día. Probablemente no haya sido Claro. muy claro en algunas cosas, pero es consecuencia del día. ¿Eh? Es consecuencia del día. Entonces, probablemente he ido muy rápido en alguna cuestión o no ha quedado claro alguna cosa y ese ya, No. pues, a veces saltaba. Bueno, Se te No, ha vio sido muy muy claro. fresco y además el ambiente atrás de ti se ve también muy fresco, muy bonito. Es bueno. sí, esto es justamente es la puerta de acceso a la Universidad de Burgos. Ah, ¿Eh? ya, sí. Aquí tenemos la facultad, aquí se accede a la Facultad de Derecho y a Rectorado. ¿Eh? Aquí es donde trabajo. Y me gusta ponerme, pues, la puerta, es la Claro. puerta Romero, se llama, y es muy conocida. ¿Eh? Y era un antiguo hospital de peregrinos medieval. Oh. Sí, Bueno, ¿y de qué haces en peregrinos. la calle? Así no es broma, broma. Pues eso. Pues la verdad es que, bueno, pero por darle un poco más de ambiente, nada Claro. más. Pero si no, mi fondo real es muy parecido al vuestro. Lo voy a poner ya para terminar, pero es muy parecido. El real es este. Fíjate. Se vienen encima los Libros. libros. Se nota que adoramos los libros. Los adoramos, ¿eh? Tanto Ramón como Gerard adoramos los libros. Entonces, al final, nuestros fondos son tan similares que, bueno. Instrumentos de Pues, trabajo, finalmente. Bueno, pues un abrazo entonces. Así es. Otro Muchas grande desde gracias. Burgos. Muchísimas gracias Muchísimas por esta gracias. Un plática. agradecimiento muy profundo, querido Delfín, y pues por ahí seguimos, Eso y ya es. te haremos llegar oportunamente el certificado por esta enorme participación, y Muchísimas gracias. esperaremos tu trabajo en extenso en cuanto puedas. Por supuesto, por supuesto. Gracias, compañeros. Un abrazo enorme desde España y aquí me tenéis a vuestra disposición para todo, para todo lo que Muchas se os gracias. ocurra y que pueda resultar útil mi aportación. Gracias. Mucho. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Para compañeros. los compañeros de acá, pues nosotros seguimos a las 18, ya en uso horario no católico para los compañeros del otro